Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La velada que debía brillar únicamente por el estreno de una nueva obra cinematográfica terminó convertida en un océano de interpretaciones, rumores y teorías. Tres nombres orbitaban sin cesar en las conversaciones: Gupse Ozai, la creadora y protagonista de la noche; Bar Arduk, actor consagrado y pareja sentimental de Gupse, y en un eco que se repetía en miles de comentarios en redes, el Zinsangu, eterna compañera de pantalla de Arduk en una de las series más recordadas de la última década. El acontecimiento estaba diseñado para ser impecable. Meses de preparación habían desembocado en una gala donde cada detalle fue medido al milímetro. La alfombra roja trazada como un escenario en sí misma, las cámaras apostadas en ángulos estratégicos, los invitados confirmados con anticipación. La expectativa era inmensa. No solo se trataba de un estreno de cine, sino de la consagración de una creadora que, con su ingenio y sensibilidad, había conquistado al público turco a través de comedias inteligentes, relatos impregnados de humanidad y observaciones sociales que no dejan indiferente a nadie. La noche comenzó como estaba previsto. Gupse apareció radiante con una serenidad que transmitía confianza y dominio de la escena. Sonrió, agradeció, respondió con ingenio a las preguntas y condujo la atención hacia lo que de verdad importaba, la película y el trabajo colectivo que había hecho posible ese proyecto. Pero a medida que los minutos avanzaban, una sombra de inquietud se apoderaba de los murmullos. ¿Dónde estaba Bar Arduk? El actor, habituado a las miradas de la prensa, conocedor de los protocolos de gala y dueño de una elegancia discreta, brillaba por su ausencia. Bastaron unos pocos minutos para que las redes se inundaran de especulaciones. Fotografía tras fotografía confirmaba lo que todos veían: allí estaba Gupse, junto a sus coprotagonistas y productores, rodeada de flashes, pero sin Bar a su lado. Las interpretaciones se polarizaron. Algunos asumieron que la ausencia equivalía a un signo de distanciamiento, un mensaje silencioso, en la noche más significativa para la directora. Otros, con más cautela, insistieron en lo evidente: no todo vacío tiene una lectura dramática, a veces un compromiso previo basta para impedir una presencia física. Y ahí nació el gran debate: ¿era este un indicio de crisis o simplemente un desajuste de calendario? Quienes conocen los engranajes de la industria explican que el guión de la velada estaba fijado con exactitud. Sin embargo, según fuentes cercanas, Bar tenía un compromiso laboral en otra ciudad, programado antes de que la fecha de la gala quedara sellada en el calendario. Hubo intentos de ajustar horarios, incluso se barajó la posibilidad de un ingreso discreto más tarde, evitando la alfombra roja. Pero la realidad logística lo hizo imposible. En medio de la tormenta mediática, estas explicaciones parecen aburridas, demasiado terrenales. Pero conviene recordarlo: el cine no solo se compone de glamour y titulares, también de agendas implacables, desplazamientos, contratos y responsabilidades que no siempre se pueden mover. Cuando una pieza del engranaje cambia, el resto se ve afectado. Y a veces la única salida sensata es la más simple: no acudir, antes que alimentar un torbellino aún mayor con una entrada forzada. La serenidad de Gupse en la alfombra fue clave. Los periodistas buscaban en su rostro un rastro de incomodidad, un gesto que confirmara teorías. Pero ella, firme, habló del filme, agradeció a su equipo y defendió la línea que siempre ha marcado entre su vida privada y su obra artística. Esa actitud, más que un disfraz, fue un acto de respeto hacia el trabajo colectivo. Y en ese instante otro nombre volvió a aparecer: el Zinsangu. Su asociación con Bar es inevitable: el público jamás olvida la química que ambos compartieron en la ficción.
Cada vez que uno de ellos es tendencia, el otro aparece como un eco. Así, sin tener relación alguna con la gala ni con las decisiones logísticas, el theme se convirtió en trending topic. Se intentó trazar un triángulo inexistente: gala, ausencia, y una actriz completamente ajena a los hechos. Nostalgia disfrazada de noticia. Esto nos lleva a una reflexión: la fama reduce distancias. Los espectadores sienten que conocen íntimamente a quienes han seguido durante años en pantalla. Un gesto neutro se convierte en señal, un silencio en declaración. Pero en la práctica, la mayoría de las veces la explicación es mucho más prosaica: agendas incompatibles, viajes imprevistos, responsabilidades profesionales. Como dijo una fuente cercana, el apoyo no se mide por las fotos. A veces se trata de estar presente entre flashes, otras de enviar un coche a medianoche y compartir una cena tras un día de rodaje. En este contexto, ¿tiene sentido hablar de mensaje oculto? La trayectoria de ambos demuestra lo contrario. Ni Gupse ni Bar han explotado su vida privada como espectáculo. Al contrario, han defendido su intimidad y han optado por no convertir sus vínculos en parte del marketing. Forzar una narrativa dramática en este episodio sería contradecir años de coherencia. De hecho, en la industria existen múltiples formas de estar presente sin exponerse: una llegada discreta fuera de foco, un encuentro íntimo después del evento, un mensaje público de felicitación. Ninguna de estas opciones acapara titulares, pero todas transmiten apoyo. Quizá el público debería preguntarse: ¿qué preferimos, un gesto sincero pero invisible o una fotografía calculada para aplacar rumores? Aquí es donde entra también la responsabilidad del espectador. El cariño hacia estos artistas es real y profundo, pero cuando se transforma en exigencia de explicaciones inmediatas, puede resultar invasivo. La paciencia, aunque menos viral que la especulación, es también una forma de respeto. Y en medio de esta marea, el nombre de El Zinsangu volvió a emerger como recordatorio de una etapa televisiva inolvidable, no como parte de una historia actual. La nostalgia es poderosa, pero conviene no confundirla con los hechos. ¿Qué opinan ustedes, queridos seguidores de K-pop? ¿Creen que un gesto tan cotidiano puede convertirse en símbolo de algo mayor? ¿Piensan que la industria y el público exigen demasiado a sus figuras? Déjenos sus comentarios, queremos leerlos. Y por supuesto, si disfrutan de análisis profundos que anteponen el contexto a la confusión, no olviden dar me gusta, suscribirse a nuestro canal y, si desean apoyar aún más nuestro trabajo, hacer clic en el botón de unirse. Su apoyo nos permite seguir ofreciendo periodismo detallado, responsable y respetuoso con los artistas que admiramos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.